Hola, bienvenidos y bienvenidas a este seminario que hemos coorganizado entre la Escuela de Construcción Civil y el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Les habla Francisco Urquiza, yo soy coordinador ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Sustentable y tengo el agrado de ser el anfitrión de este espacio en esta ocasión, donde vamos a centrar la conversación en el tema economía circular, con este foco desde la academia al sector público. Les voy a presentar un poquito el cronograma de lo que va a ser esta actividad hoy. Tenemos una pequeña presentación de contexto donde les vamos a hablar sobre el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que está siendo este anfitrión de la actividad, seguido de una presentación por Felipe Ocio y Paola Valencia, que les voy a pasar a presentar. Felipe Ocio es académico de la Escuela de Construcción Civil, es dedicado a ayudar a los actores del sector de la construcción a acelerar su transición hacia la economía circular por medio de la educación, capacitación y creación de soluciones mediante I+D+I+E, compartiendo conocimiento y propiciando ecosistemas para lograr un cambio sistémico en la industria. También contamos hoy día con la participación de Paola Valencia, que es líder de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, responsable de proyectos como Agenda Ministerial de Sustentabilidad y Cambio Climático, Convenio Interministerial de Construcción Sustentable, Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, Plan de Acción del Cambio Climático de Ciudades, Certificación de Vivienda Sustentable, Hoja de Ruta de Residuos de Construcción y Demolición, entre muchos otros. Así que tenemos dos panelistas estrella para abordar esta conversación y les invitamos a posterior a estas presentaciones, que van a ser más bien breves, lo que nosotros buscamos más que nada hacer un contexto para la reflexión y la discusión, que después puedan participar activamente haciendo preguntas, las cuales yo voy a ir canalizando para establecer un diálogo y una conversación entre todos. Entonces, para partir, quiero comenzar mostrándoles un pequeño video de el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que es una presentación que estamos haciendo de un organismo que les voy a pasar a comentar, que se ha creado en la universidad, en una unidad académica interdisciplinaria, y este es nuestra carta de presentación, que va a continuación. Entonces esa es nuestra carta de presentación. Acabamos de salir al aire con nuestra página web, con nuestras redes sociales. Nosotros llevamos un tiempo ya trabajando en la universidad y les voy a comentar un poquito a modo de contexto y también para que se entienda esta colaboración estrecha que hemos generado con la Escuela de Construcción Civil y que también estamos entablando con otras unidades académicas de la universidad. El Instituto para el Desarrollo Sustentable es como les decía, una unidad académica interdisciplinaria que depende de todas las facultades de la Universidad Católica. Esto porque el desarrollo sustentable es una temática que no es propia de ninguna, sino que en verdad está distribuida en todas las áreas disciplinares y del conocimiento, y tenemos el compromiso en la universidad de ir avanzando de manera transversal en que todos los estudiantes de esta universidad puedan adquirir conocimientos mínimos al respecto. El instituto tiene esta misión de la formación de personas, la creación de conocimiento y promoción y fomento a la ecología integral y la sustentabilidad para contribuir al desarrollo integral del ser humano. Para esto el instituto busca formar generaciones de profesionales que comprendan la profundidad de la crisis que enfrentamos y se sientan interpelados por ella, y además que contribuyan decididamente a la sustentabilidad planetaria. Entonces buscamos, en pocas palabras, formar generaciones de agentes de cambio desde todas las áreas del saber y del trabajo.
La misma universidad ha generado varios compromisos que son súper importantes de destacar, que también le dan se podría decir, el paraguas o el respaldo a las iniciativas que estamos llevando adelante como instituto, pero también iniciativas que les va a pasar a comentar Felipe, seguramente en su presentación, distintas unidades académicas de la universidad. En particular, hoy día vamos a estar enfocados en el trabajo de la Escuela de Construcción Civil. Pero uno de los compromisos principales de esto es el incorporar en el perfil de egreso de todos los egresados de la universidad. El perfil de egreso vendría a ser aquellos aspectos que se espera que cada uno de los estudiantes que pasan por la formación en la universidad logren adquirir. Se incorporó hace ya unos 3 años la sustentabilidad y ecología integral como uno de estos aspectos. Esto es importantísimo porque es un lineamiento que todas las unidades académicas con todas sus carreras tienen que seguir y tienen que encontrar la manera de que los estudiantes que pasan por su formación, por su experiencia formativa, logren adquirir y lograr este perfil de egreso. Además de esto, el perfil de egreso también habla de la importancia de la interdisciplina, de tener esta amplitud de mirada y desarrollar un compromiso social y público. Y todos estos 3 componentes son súper importantes para nosotros, dado que hablan de estar sintonizando adecuadamente con los tiempos, con los desafíos que estamos enfrentando en el siglo XXI. Es evidente para todos que estamos viviendo tiempos que son muy desafiantes desde el punto de vista de la crisis socioambiental, manifestada críticamente desde la perspectiva del cambio climático, pero también muchas otras facetas de la misma. Y simultáneamente tenemos que buscar caminos para lograr llevar el bienestar a la mayor cantidad posible de personas en el mundo, pero dentro de los límites planetarios. Y esto finalmente nos interpela profundamente, y es necesario justamente tener una aproximación que sea interdisciplinaria y que logremos imprimir en nuestros egresados y egresadas este compromiso social y esta disposición actual. Por esto, desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable hemos trabajado en crear una competencia en sustentabilidad, que finalmente es una bajada más concreta respecto a cómo lograr este perfil de egreso. Y esta competencia busca que las y los estudiantes sean capaces de pensar, sentir y actuar a favor de la sustentabilidad, siendo un agente de cambio que promueva salidas a la crisis socioambiental y respetando las generaciones pasadas y futuras. Y se componen en 3 dimensiones principales. Por un lado, la reflexión sistémica anticipatoria, que refiere a esta capacidad de concebir estos escenarios futuros y entender cómo nuestro actuar hoy, o nuestra incapacidad de actuar hoy frente a ciertos desafíos, ya sean personales o sean colectivos, nos llevan a distintas trayectorias futuras. Y desde ahí poder pensar y tomar decisiones informadas. Otra es el discernimiento ético para el cuidado y la protección de la casa común, que apunta a la valoración y la empatía por todas las formas de vida de la Tierra, y también el respeto por distintos significados que le dan las diversas cosmovisiones que existen en el mundo. Y por último, acción colectiva para la regeneración, que está asociado a la capacidad de diseñar y promover acciones regenerativas de mejora continua de la sociedad y los ecosistemas en base a acuerdos construidos en procesos de deliberación democrática. Entonces, esta es la competencia de sustentabilidad con sus 3 dimensiones, con la cual estamos trabajando en cada una de las unidades académicas de la universidad, buscando que se incorpore para lograr este perfil de egreso. Entonces, en resumen, uno podría decir que, y en palabras de lo que nos dijo el Papa Francisco cuando visitó la universidad hace unos años, es buscar una formación que sea integral, que entienda también al estudiantado desde una perspectiva integral, la mente, el corazón y las manos, y ahí están conectadas estas distintas dimensiones de la competencia de sustentabilidad. Y esto nos lleva a nosotros a cuál es el modelo de trabajo que hemos tenido desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable, donde estamos buscando generar distintas vías de formación que resguarden que todas las y los estudiantes tengan posibilidades de formarse en sustentabilidad con distintos grados de profundidad dependiendo de su interés y también con distintas opciones dependiendo del foco disciplinar que estén buscando. Y para eso hemos desarrollado una amplia oferta de cursos, pero principalmente quiero destacar aquí este recuadro, que es nuestro trabajo con cada una de las unidades académicas, donde buscamos asesorarles y entregarles apoyo para detectar cuáles son las oportunidades de actualización en sus respectivas mallas que les permitan incorporar de una manera atingente y relevante la sustentabilidad. No simplemente como un curso más, que no tiene mucho sentido, sino no es coherente con los desafíos propios de la disciplina, sino que haga sentido justamente a lo que buscan responder con esa malla en particular. Y justamente marcado en esto está el trabajo que hemos desarrollado en conjunto con la Escuela de Construcción Civil. Debo decir que la Escuela de Construcción Civil ha sido muy destacada en este sentido, ya hace varios años, antes de que nosotros existiéramos incluso, estaban ya incorporando y
de manera muy avanzada en el contexto de la universidad y de distintas instituciones de educación superior en Chile, la sustentabilidad como un aspecto muy relevante, y han seguido en esa línea, lo cual creo que los pone en una posición de liderazgo que vale la pena destacar, y creo que están apuntando a entregar una formación que es muy atractiva para quienes quieran estar realmente capacitados para los tiempos que se viven hoy, en particular en este contexto del rubro de la construcción. Entonces, dicho esto, quiero pasar a invitar a Felipe para que justamente nos pueda contar un poco de lo que ha sido esta experiencia y quizás un caso en particular que él nos quiere destacar asociado a lo que es la economía circular en la construcción. Así que adelante, Felipe, el público. Muchas gracias, Francisco, por esa presentación. Felicitaciones por el reciente instituto. Cuéntame, por favor, si se ve bien. Se ve perfecto. Súper, oye, muchas gracias al Instituto para el Desarrollo Sustentable, muchas gracias a la Escuela de Construcción Civil UC por la invitación, muchas gracias a ti por acompañarnos, porque si hay algo que me gusta es hablar de economía circular en la construcción, así que tener esta oportunidad siempre la agradezco mucho. Me gustaría quizás enfocar esta mini presentación, porque como decía Francisco, lo que nos interesa es conversar más en tres grandes puntos. Primero, contarte que efectivamente, como decía Francisco, estamos en una situación desafiante, ¿no? Este es el sobregiro ecológico, que es el día en que nos consumimos los recursos que somos capaces de regenerar en un año, y cada año se va adelantando. Este año, en el mundo, el 29 de julio, lo cumplimos, y en el caso de Chile fue el 17 de mayo, significa que el 18 de mayo ya estábamos consumiendo recursos que no éramos capaces de regenerar ese mismo año en nuestro país, lo cual se sustenta en una forma de desarrollo de la lógica en que yo extraigo un recurso, construyo un bien y servicio, lo utilizo y lo boto, para luego extraer recursos, construir un bien y servicio, utilizarlo y botarlo. Esa lógica lineal de desarrollo intensiva tanto en la extracción de recursos como en la generación de residuos. Y es aquí donde se nos presenta esta alternativa, esta linealidad, o recobramos una alternativa a esta linealidad, que es la economía circular, en donde buscamos, con este modelo económico, mantener los recursos en circulación a su máximo valor el mayor tiempo posible. El objetivo es de disminuir la extracción de recursos y disminuir la generación de residuos. Siempre me gusta mencionar, cuando hablo de economía circular, que la economía circular no es un objetivo en sí mismo, ¿ok? Nuestro objetivo es el desarrollo sustentable, y para alcanzarlo, creemos que la economía circular es el medio que nos lo permitiría. Este sistema económico que elimina la generación de residuos y la contaminación, que es en todos los niveles, micro, meso, macro, que involucra a todas las partes, no solo a las empresas, también a ti, como consumidor o usuario, también a las políticas públicas, a todos los actores tenemos que transitar, porque si algo es seguro, ninguno en nuestra individualidad podremos alcanzar la economía circular. Esto es un trabajo sistémico. Ahora, independiente de distintas escuelas de pensamiento en la economía circular, todas tienen más o menos una serie de principios comunes, ¿no? El primero, podríamos decir que es eliminar la contaminación, la toxicidad de los residuos. La economía circular busca eliminar los residuos y entender que los residuos son recursos, que su característica de residuo o recurso depende de cómo lo miramos y el ecosistema que es capaz de hacerse cargo de él. También busca mantener los recursos en circulación, pero a su máximo valor, y aquí es donde nos diferenciamos del reciclaje, que va en general perdiendo valor con cada proceso, sino que se abren alternativas del tipo reutilización, compartir, refabricar, reutilizar, reparar, de modo tal que el valor de ese recurso se mantenga en el tiempo lo más posible. Busca una utilización de recursos renovables, y la regeneración. La economía circular no se puede sustentar en el uso de energías fósiles, ¿ok? Considerar el diseño como principio fundamental de la circularidad. El 80% de la circularidad se juega en el diseño. Es muy difícil hacer circular lo que fue pensado de un modo lineal. Y por lo tanto, el diseño toma un rol importante desde el momento de la creación de la idea, y basarse en un pensamiento sistémico, porque como te comentaba, necesitamos que toda la cadena de valor, en el caso de la construcción,
participe activamente en esa transición hacia la economía circular. Esto, para las organizaciones que se sumen, va a tener grandes beneficios. La organización que transita hacia la economía circular va a ser más productiva y más competitiva, va a disminuir los recursos que utilice, va a generar nuevos modelos de negocio, va a generar nuevos tipos de empleo. Ya en las constructoras vemos los jornales verdes y una gran cantidad de supervisores de residuos que antes no existían. Van a relacionarse de un modo distinto con sus clientes y también con sus proveedores, teniendo relaciones mucho más a largo plazo, lo que también te contribuye a ser más seguro y resiliente frente a los cambios, frente a las crisis, frente a las alzas de precios. Esto es bueno para una organización, es bueno para el país, pero también la economía circular es buena para el mundo. El Circular Economy Report, que salió en enero de este año, nos muestra que si logramos que nuestra economía mundial alcance un 17% de circularidad, podríamos cumplir con nuestros compromisos climáticos tan necesarios frente al cambio climático. Actualmente, la economía mundial es solo un 8,6% circular. Eso quiere decir que solo un 8,6% de los recursos de nuestra economía reingresan a la economía. Necesitamos duplicar ese valor para cumplir con los acuerdos climáticos. Las distintas organizaciones que se han dedicado a la economía circular muestran que la industria de la construcción es clave para duplicar la circularidad. De hecho, el Circular Report muestra que hay 6 industrias clave: construcción, transporte, alimentación, moda, salud, comunicaciones. Si esas industrias transitan hacia la economía circular, son capaces de hacer girar al resto del mundo. Ahora, no todas esas industrias pesan lo mismo. De hecho, la construcción se lleva el 50% de esa responsabilidad. Es muy importante que la industria de la construcción transite hacia la economía circular. Por una parte, porque consumimos 1/3 de todos los recursos que se extraen anualmente, y porque generamos el 35% de los residuos que se generan en el mundo. En Chile, 7,1 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición se generan anualmente. Por lo tanto, que la industria de la construcción transite hacia la economía circular nos permite efectivamente hacer una gran diferencia. Eso sin considerar además que la industria de la construcción se relaciona con todas las otras industrias y por lo tanto tiene ese factor traccionador que la hace tan interesante. Pero, ¿qué es la economía circular? Ya te convencí, la construcción debe transitar hacia la economía circular. ¿Qué es la aplicación de los principios de la economía circular a la construcción? Yo lo veo en 3 grandes áreas. Primero, el diseño y la construcción de infraestructura y edificios circulares. Un grupo aparte que tiene que ver con la minería urbana y modelos de negocio. Esto quiere decir que vamos a hacer proyectos que tengan características distintas, que sean adaptables y flexibles. Recuerda que quiero mantener los recursos en circulación. Yo no quiero demoler. Quiero que mi vivienda se transforme, se agrande, se achique dependiendo de las necesidades. Sea capaz de transformarse en una oficina, un hospital, en colegio, de modo de seguir manteniendo esos recursos que ya están. Para eso necesito construir en capas, porque los distintos componentes de la construcción tienen duraciones distintas, y si yo accedo a cada una de esas capas, las puedo reparar y no trabajar como un todo, manteniendo los recursos en circulación en su máxima expresión. Yo necesito tener conexiones más bien mecánicas que químicas, que me permita desarmar las construcciones sin estropearlas, usar materiales y sistemas constructivos con atributos circulares. Tanto al ingreso, materiales que tengan componentes reciclados, reutilizados, pero también materiales y sistemas constructivos que estén pensados para qué va a pasar al final del ciclo de vida. ¿Cómo lo voy a reutilizar? ¿Cómo lo puedo reciclar? ¿Qué va a pasar con ese material o sistema constructivo al final del ciclo de vida? Y evidentemente, si estamos hablando de construcción, gestionar nuestros residuos de construcción y demolición en obra, y hacerlo del modo tal que sea la menor cantidad la que llegue a un sitio de disposición final. Cuando hablamos de minería urbana, estamos diciendo que los materiales que necesitamos para la construcción ya están, ya los sacamos, están allá afuera, están en la infraestructura de los edificios que ya tenemos construidos. Tenemos que rescatarlos y ser capaces de construir con ellos. Dejar de extraer porque ya tenemos los materiales necesarios. No tiene sentido haber extraído todos esos recursos, botarlos para extraer nuevos. Tenemos que cambiar la demolición por una deconstrucción, en donde voy yo tomando todo lo que me sirve de las obras
para mis nuevos proyectos. Y finalmente, nuevos modelos de negocio. La economía circular plantea una forma distinta de hacer las cosas. Hay distintos modelos de negocio. El que más me gusta a mí es el producto como un servicio. Nadie se imaginaría comprando una grúa para construir un edificio y una vez que se construyó, botar la grúa. Arrendamos la grúa. Es un servicio donde el proveedor de esa grúa quiere que esa grúa se mantenga por mucho tiempo porque su negocio es arrendarla. En el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, no compran ampolletas, pagan un arriendo de luz a Philips, y son ellos quienes garantizan que el sistema eléctrico funcione impecable, que las ampolletas duren lo más que puedan, y que cuando se echen a perder sean reparables, porque el negocio no es el bien, es el servicio. La construcción circular va a generar nuevos modelos de negocio. Y desde la academia estamos aportando en múltiples aspectos. En la docencia, formando, investigando y creando soluciones para grandes desafíos en economía circular que todavía no hemos resuelto, extensión como este webinar, contando a las personas que no son necesariamente nuestros alumnos, entregando asesorías. Quiero centrarme en un ejemplo que tiene que ver con la docencia, que es lo que Francisco nos adelantaba, que para nosotros la economía circular aplicada a la construcción es una nueva forma de hacer las cosas, pero es la forma en que hay que hacer las cosas. Y quería adelantarte y contarte el spoiler, que la Escuela de Construcción Civil UC tendrá una nueva malla curricular a partir del próximo año. Es decir, vamos a cambiar los cursos, hemos hecho un gran estudio para tener esta nueva malla acorde a los desafíos futuros. Tiene grandes cambios en muchas áreas. Yo me quiero referir a una en particular, y es primera vez que en Chile una carrera de profesional competente en construcción tiene una asignatura de carácter mínimo de economía circular aplicada a la construcción. En tercer semestre nosotros vamos a tener un ramo mínimo de construcción circular, porque consideramos que se tiene que construir de un modo distinto. Construir sin residuos es posible y nosotros queremos que eso se impregne en el ADN de cada uno de nuestros estudiantes. Y es por eso que lo tendrán no como una opción, sino que todos entenderán cómo se aplican los principios de la economía circular en la construcción. Es muy breve esta presentación, así que si quieres más detalle, en los próximos días vamos a estar subiendo mucha información al respecto de este nuevo plan curricular de economía circular aplicada a la construcción, así que te invito a revisar nuestra página web que se llama construccioncivil.uc.cl. En ella vas a encontrar información y, como siempre, si tienes dudas, también me puedes escribir faoce@uc.cl en mis redes sociales cuando funcionen. También me puedes encontrar, así que muchas gracias. Gracias, Felipe. Sin duda interesante cómo se van aplicando estos conceptos de economía circular en el ámbito de la construcción. Yo recuerdo hace ya muchos años haber leído uno de estos primeros grandes textos, de La cuna a la cuna, de William McDonald y Michael Braungart, que ya él esbozaba como arquitecto algunos principios y referencias de cómo se podría integrar en la construcción. Y parecía en ese tiempo, cuando leí, algo muy demasiado como lejano, o sea, como yo decía, esto obviamente es muy necesario, hace todo el sentido, pero me parecía tan difícil entender que un rubro que tiene toda una inercia y todo un funcionamiento de ya varias décadas, que tiene todo un cuerpo normativo que tiene que actualizarse, y eso además tiene toda su propia inercia y sus dificultades, pudiera subirse como a tiempo a estos cambios o pronto. Pero me ha ido sorprendiendo en los últimos años de ver que el ámbito de la construcción, desde el mundo público, el mundo privado, el mundo académico, parecieran estar tomando cierto liderazgo. Y en ese sentido creo que es súper atractivo poder contar con Paola también, para que nos cuente un poco desde el mundo público, más esta visión más panorámica de qué es lo que ha ido sucediendo, qué es lo que viene, y cómo también de alguna forma esto dialoga con algunas de las cosas que plantea Felipe. Así que, Paola, te voy a pasar a ti ahora el escenario para que puedas hacer tu presentación y vayamos profundizando desde esta perspectiva, más ahora desde el mundo público. Gracias, Francisco. Hola a todos, ¿qué tal? Una cosa sí, quiero recordarle a quienes están viendo la presentación que vayan dejándonos sus preguntas en la medida que van escuchando la presentación, para que después podamos al final de la presentación de Paola empezar a incorporarla y iniciar el diálogo. Disculpa, Paola, parte nomás. Sí, está bien. Gracias, Francisco. No sé si me escuchan bien. Sí, qué bueno, ya. Excelente presentación, Felipe, me encantó. Bueno, yo les voy a contar un poco efectivamente lo que decía Francisco, qué ha pasado, qué creemos que puede pasar
en el futuro, lo que está movilizando el Ministerio. Voy a compartir pantalla. A ver ahí. Es probable que ya varios de ustedes me hayan escuchado anteriormente, pero bueno, vamos a dar un contexto de todas maneras, los que no. Yo estoy a cargo del equipo de construcción sustentable del Ministerio de Vivienda, tengo el honor de hacerlo, y este equipo se llama en realidad Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable, y fue creada a partir de un convenio. Es la Secretaría de un convenio interministerial de construcción sustentable que fue formalizado el año 2012, originalmente entre 4 ministerios, que era el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía y el Ministerio de Vivienda, y en el tiempo incorporamos al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Economía, y también en el año 2018 conformamos comisiones regionales de construcción sustentable. Entonces, esta es la orgánica. La orgánica es una organización central con los ministerios, y lo mismo se repite en cada región, liderado por la Seremi. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este convenio? Es justamente abordar una de las brechas más importantes del Estado, en realidad podría decir, que es la coordinación intersectorial, ¿no? Entonces, hoy día, bueno, y en los últimos años hemos visto que incorporar sustentabilidad en la construcción es difícil, pero además el Estado no colabora, ¿no? Hay mucha ausencia de colaboración entre los actores, instrumentos muy separados, muy sectorizados, y por lo tanto era muy importante esta combinación y esta coordinación entre todos, y por otro lado también el desarrollo de instrumentos que permitan la incorporación de sustentabilidad, porque incluso hay instrumentos que prohíben la sustentabilidad, ¿no? Como hay temas que vamos a ver más adelante. Entonces, en realidad este diálogo, que a veces parece como una pérdida de tiempo, ¿no? Tanta reunión, tanta conversación, pero la verdad es que sí ha traído frutos como lo que vamos a ver más adelante en el tema de huella de carbono. Entonces, también comentar que esta mesa del año 2013 lanzó una estrategia nacional una estrategia nacional de construcción sustentable que nos ha ordenado y nos ha dado lineamientos, ¿ya? Sin embargo, hoy día, ya desde el año pasado, podríamos decir, se han ordenado los temas prioritarios que ha estado desarrollando esta mesa, este comité. Y entre ellos está, por una parte, la línea de huella de carbono, donde estamos desarrollando una estrategia nacional de huella de carbono para el sector construcción, que esperamos lanzarla en la misma semana de la COP, así que estamos corriendo para lograrlo. Esto está coordinado también con otro eje y otro comité de trabajo, que es de economía circular en la construcción. Por otro lado, tenemos el desarrollo también y seguimiento de los planes de adaptación al cambio climático, tanto de edificación como de infraestructura, y el impulso de instrumentos de fomento, porque no podemos de un día para otro incorporar reglamentos, ¿cierto?, con requerimientos de sustentabilidad por diferentes razones, porque hay una inercia del sistema, por resistencia también, tanto pública como privada. Entonces tenemos que trabajar con instrumentos de fomento, y ahí hemos desarrollado la calificación energética por parte del Ministerio de Vivienda, la certificación de edificios sustentables por parte del MOP con el Instituto de la Construcción, la certificación vivienda sustentable por parte de nosotros también, que la lanzamos el año pasado, y instrumentos de fomento financiero como el crédito hipotecario Ecovivienda del Banco Estado y también el crédito verde del Banco Santander. Pero donde vamos a concentrar la conversación hoy día es en economía circular. Entonces, aquí algo muy interesante es que nosotros constituimos un comité, que lo voy a explicar acá mejor. En el año 2018 constituimos un comité consultivo público, ya donde estábamos prácticamente los mismos ministerios de la mesa, y se incorporó del equipo de Corfo el programa estratégico Construye 2025, y ahí formamos este comité consultivo que realizamos un diagnóstico entre el año 2018 y 2019 de cuáles eran los problemas y las brechas del mundo de los residuos de construcción y demolición. A partir de este trabajo, y que en parte ha sido liderado por el equipo del Construye 2025, que nos ha impulsado bastante,
logramos publicar el año pasado la hoja de ruta de economía circular. ¿Ya? Esta hoja de ruta es pública, del sector público, porque éramos los que la construimos, ¿no? Evidentemente los colaboradores tienen que ser privados también, pero dado que los que estábamos sentados en la mesa éramos del sector público, tiene responsabilidades directas para nosotros y estamos trabajando hoy día en esto. Y como un primer producto muy importante de este trabajo también es el reglamento sanitario que estamos desarrollando para el manejo de residuos en las actividades de construcción y demolición, ¿ya? Esto es el trabajo que, y otros más, que voy a profundizar más adelante, hemos trabajado como comité. Anteriormente a la creación del comité, como Ministerio de Vivienda, habíamos tenido una base que nos permitió tener conocimiento y algo de información para avanzar acá. Por una parte, el año 2016 lanzamos los estándares de construcción sustentable para vivienda, que tiene 6 categorías, y su cuarta categoría se llama materiales y residuos, que podríamos decir hoy día que es economía circular, y a partir de este estándar han pasado varias cosas, y una de esas es que extrajimos de ahí el plan de gestión de residuos en obra, y lo llevamos a una norma, a la norma 3562, ¿ya? Esa norma fue desarrollada entre el año 2017 y 2019, fue oficializada en 2019, y la han estado incorporando paulatinamente diferentes organizaciones. Pero volviendo a lo que trabajamos con el diagnóstico, fue un trabajo bien interesante con muchos actores, y que aquí puedo resumir en 5 puntos principales. Bueno, nos encontramos con que con problemas tan graves como que hay 7 regiones del país que son, me puedo equivocar en el monto, pero podría llegar a ser cerca de 300 comunas que no tienen lugares para disponer los residuos de construcción y demolición, ¿ya? Y decíamos, ¿por qué? ¿Por qué no hay? ¿Cómo es posible? Bueno, nos encontramos con el problema de que no había marco normativo, simplemente no existía el concepto de residuos de construcción y demolición en la normativa. Tampoco existía el concepto de relleno de residuo de construcción, de escombrera. Se habla de escombreras, pero no existe una definición jurídica. Entonces, había una ausencia de planificación, de ordenamiento territorial, por supuesto, de marco regulatorio, que era insospechado. O sea, 2018 y no teníamos esto, que es tan básico. Lo que genera un problema de la cadena de valor completo. O sea, si yo no tengo el concepto en ningún marco jurídico, por supuesto que no existe la cadena de valor para resolverlo. Entonces estamos hoy día, por eso es la importancia del reglamento que estamos desarrollando, y de la norma técnica, porque por fin aparece el concepto, aparecen indicaciones, aparecen protocolos, aparece cómo poder operar. En segundo lugar, la deficiente coordinación de organismos públicos, que eso ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo hemos comentado, y este trabajo nos ha obligado a reunirnos quincenalmente, nos reunimos a veces semanalmente, las mismas instituciones, a discutir, a resolver, a escribir el reglamento, a avanzar. Por otro lado, hay una deficiente integración entre los diferentes actores de la cadena de valor. Por lo tanto, hay poca eficiencia en el uso de recursos materiales y procesos que ya Felipe mencionaba, o sea, el hecho de demoler y botar, y que no haya nadie que recoja esos recursos y los convierta en productos, es una falta de coordinación. Y también tiene mucho que ver, por supuesto, cómo el Estado ha enfocado los temas o cómo podemos trabajar los incentivos. Por otro lado, la ausencia de información de los residuos de construcción y demolición y su trazabilidad, que permitan el diseño e implementación de políticas públicas más adecuadas, ¿cierto? Y su fomento. Por ejemplo, sabemos, o sea, tenemos una idea que entre el 4 o el 7% de diferentes estimaciones de las constructoras de Chile reportan en el Sistema Nacional de Reporte de Emisiones de Transferencia de Contaminantes, que es donde todos los sectores productivos deben reportar sus emisiones al aire, al agua o al suelo, y el sector construcción no lo reporta, o sea, un 4% o un 7%, ahí no se sabe bien. Entonces, al no reportar, no sabemos cuántos residuos. Nadie en Chile puede decir con exactitud cuántos residuos de construcción y demolición se generan. Hay estimaciones, pero no en base a permisos de edificación, etcétera, pero no tenemos esa certeza. Y por lo tanto tampoco podemos hacer su trazabilidad. Y con respecto a la existencia de pasivos ambientales, dado que les estoy comentando que casi 300 comunas no tienen dónde disponer, es evidente que se dispone en cualquier lugar.
Así que eso genera daños ambientales. Entonces, con estas 5 brechas, construimos la hoja de ruta de residuos de construcción y demolición, y que cada uno de los ejes estratégicos aborda cada una de las brechas que ya les he comentado. Y, por supuesto, que todos estos ejes tienen que tener una orgánica, una gobernanza, institucionalidad, alguien que lidere cada uno de los temas, que una de las cosas que nos dimos cuenta en el diagnóstico es que la gestión de los residuos de construcción en este ciclo de vida tiene diferentes actores públicos responsables. Entonces, hay algunas cosas que son responsabilidad del Ministerio de Salud, otras del Ministerio de Medio Ambiente, otras del Ministerio de Desarrollo Social, otras del Ministerio de Vivienda, otras de la Subdere, y estamos todos, cada uno con una pieza. Entonces, es muy importante esta conversación, porque en el fondo estamos como coordinando estas piezas que antes estaban separadas. Y estamos trabajando, bueno, marco reglamentario, en instrumentos de fomento, difusión y ojalá fomentar la innovación y tecnología. Entonces, rápidamente mostrarles, bueno, la norma chilena 3562, que su objetivo es entregar como un instructivo o lineamientos para poder contar con un plan de gestión de residuos en obra. También tiene un anexo donde se define la clasificación de residuos, ¿cierto? Y promueve, ¿cierto?, la valorización, o sea, esta pirámide de jerarquía de manejo de residuos, desde prevenir la generación de residuos y después valorizar para finalmente, ojalá, eliminar lo mínimo posible. El contenido de la norma, básicamente aquí lo que me interesa mostrarles es que tenemos algunos lineamientos del plan de gestión, también directrices para el que genera residuos, directrices para a la persona que gesta los residuos, definiciones que eran muy importantes, y las clasificaciones que les dije anteriormente sobre los diferentes materiales de construcción y demolición y su posibilidad de valorización. También se dan como algunos objetivos y metas, lineamientos o ejemplos de cómo es un plan de gestión de residuos, etc. También quería comentarles el instrumento del reglamento, que en realidad para nosotros esto es fundamental. Hasta que no salga este reglamento, que estamos todos tratando de que salga pronto, sobre todo aquí hay un trabajo semanal donde nos reunimos todos, pero principalmente el Ministerio de Salud, que lo lidera, Corfo, y el Ministerio de Medio Ambiente son los 3 que más fuerte aquí lo están llevando. Este reglamento nos va a permitir poder construir centros de valorización, que es lo que más nos importa. Y aquí les voy a comentar cuáles son los contenidos. Este reglamento es mucho más importante que la norma técnica, porque las normas técnicas, bueno, son voluntarias hasta que un reglamento hace referencia a ellas, ¿ya? Nosotros hoy día estamos trabajando para que la ordenanza incorpore nuestra norma técnica como referencia, pero este reglamento del Ministerio de Salud es muy, muy importante, porque además de definir ciertos conceptos, define cuáles son las responsabilidades de los generadores, de los transportistas. ¿Qué es una estación de transferencia? Define por primera vez qué es una estación de transferencia, una estación de valorización y de eliminación, cuáles son los documentos que se necesitan para poder tramitar esto, cuáles son los permisos, cuáles son los protocolos que deben tener, y por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes saben, pero en Chile se han tratado de desarrollar estaciones o centros de valorización de residuos de construcción, y no se puede, porque como no hay un marco normativo, andan los pobres que quieren hacer las empresas, andan entre la municipalidad, la Seremisalud, la Medio Ambiente, y ahora hay una empresa que ha logrado aparentemente avanzar más, como es Revaloriza, y la empresa Revaloriza la 5ª región, y esperamos que logre en el mediano plazo por fin construir el centro de valorización, pero es un desafío mayor, dado que no existe un marco normativo. Entonces, este reglamento realmente es fundamental para mejorar y para promover la economía circular en la industria. Y por otro lado, hemos avanzado en acuerdos de producción limpia por parte del Ministerio de Vivienda, o sea, somos parte de un acuerdo de producción limpia que partió en 2018 más o menos, donde participa también el Ministerio de Energía, de Medio Ambiente, Obras Públicas, lo lidera por supuesto la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y también el gremio de los neumáticos, y ahí el Ministerio de Vivienda en particular se comprometió con desarrollo normativo. Nosotros desarrollamos 3 normas. La primera es
caracterización de caucho reciclado de neumáticos fuera de uso. O sea, si yo quiero ocupar el caucho reciclado, tengo que tener alguna característica de calidad para poderlo ocupar en construcción. Aquí está la definición de eso. Para las palmetas de caucho también definimos cuáles son los requisitos de calidad del caucho reciclado en las palmetas de caucho. Y ahora estamos trabajando en los requisitos para pavimentos de caucho reciclado proyectado. Y estamos partiendo también con un acuerdo de producción limpia de resinas recicladas, que no lo puse acá. Y otra norma de valorización es la norma de áridos para morteros y hormigones, que es la 163, que empezamos en 2019 con la modificación para que se permitiera el uso de áridos reciclados o artificiales en morteros y hormigones, cosa que estaba prohibida por la misma norma. Ya pasó por consulta pública y está en correcciones, esperamos que a fin de año poder tener la norma, porque eso nos va a permitir valorizar más del 80% de los residuos de construcción. Y por último, ¿cuáles son los próximos pasos o desafíos, podríamos decirlo, para nosotros, desde el Ministerio de Vivienda? Por una parte, lograr incorporar como obligación, ¿cierto?, que se incorpore la exigencia de contar con un plan de gestión de residuos de construcción y demolición en todos los programas habitacionales. Eso ya lo logramos, por fin tenemos un instructivo del subsecretario que va a estar esto, una exigencia a partir de enero del 2022. Lo mismo con solicitar a todas las obras ministeriales que reporten en el Sistema Nacional de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, el RETC, así que eso también es un gran logro. Ahora, ambas dos cosas queremos que se incorporen en la ordenanza, eso nos va a tomar un poco más de tiempo, pero esperamos lograrlo para el 2023 por lo menos, que eso ya esté solucionado. Con respecto a desarrollo de normas, también vamos a continuar con las normas de valorización de resinas, y se me olvidó aquí colocar normas para etiquetado de productos también, porque en el punto 4 tenemos que para nosotros prioritario ahora promover etiquetado de sustentabilidad de productos de construcción, o sea que uno de nuestros objetivos es que hay 12 categorías de sustentabilidad más o menos de productos de construcción, y queremos que los materiales se vendan con esa información disponible para que las personas puedan elegir, o las empresas, esos atributos. Y por último, el desarrollo de perfiles de capacitación, y ahí queremos desarrollar dos perfiles, el supervisor y el jornal ambiental. Así que ahí estamos también coordinándonos con el equipo de Construye 2025 a ver si logramos integrar aquí economía circular en lo que es un supervisor y un jornal ambiental. Así que esos son los temas que estamos desarrollando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Es como vertiginoso ver la cantidad de temas que tienen que abordar, como que no podía evitar imaginarte como viendo hilos por todos lados, tratando de hacer esta coordinación intersectorial, tratando de adelantarse cuáles son los cambios normativos, entre medio darte cuenta de que no estabas en este momento, sino que estábamos súper atrasados incluso en cosas que eran tan básicas. Y me gustaría justamente quizás partir inmediatamente con una pregunta para ti y para Felipe en ese contexto, como cuando de repente uno entra en estas temáticas de sustentabilidad y empieza como a estudiarla en todo ámbito. Yo creo que esto se replica en distintos espacios de la agenda de sustentabilidad que como sabemos, súper amplia. De repente nos damos cuenta que hay un escenario deseable, intuimos que estamos lejos de él, pero después cuando entramos en tierra derecha a intentar implementar estas agendas de transformación, a veces nos damos cuenta que estamos incluso más atrás. Entonces, quería preguntarles cómo eso se puede terminar transformando en una oportunidad, porque me da la sensación de que quizá a veces cuando las cosas no están tan definidas, o hay ciertos espacios, de repente hay más oportunidad para agenciar ciertas aproximaciones que son más adecuadas a ese escenario futuro que uno quiere llegar desde el principio. Entonces, a mí me llamó la atención lo que decía al principio de que no están tipificados los residuos de la construcción. Entonces, ¿cómo estas cosas ustedes quizás hay una posibilidad de transformar estos atrasos, entre comillas, en una oportunidad a través del trabajo coordinado que han ido haciendo? ¿Hablo yo o habla Felipe? Dale, Bueno, Paola. igual comentar que con el Felipe trabajamos harto, o sea, todo el conocimiento que Felipe y otros colegas van aprendiendo, nos van transmitiendo, y eso para nosotros también es súper importante. Hay lo conversé también con Felipe el otro día, hay igual una sinergia, aunque quizás no es tan evidente en el día a día, pero para nosotros esa información es importante, porque por ejemplo yo estoy en un rol súper administrativo, o sea, yo estoy
en reuniones 9 horas al día, no tengo tiempo para leer todo ni aprender, o sea, yo dejé de lado todo el conocimiento así, comer conocimiento, entonces en el fondo es súper útil para nosotros tener estas redes de gente que está en el conocimiento y viendo lo que está pasando allá y acá y que nos alimenten, ¿te fijas? Y un poco, bueno, cuando yo partí en el sector público, como comentario, un paréntesis, yo estaba como bien agobiada, porque uno viene afuera con tanta ansiedad de que hay que cambiar tantas cosas, pero en realidad adentro ya no puedo ir y la cosa, de a poco como que uno se va calmando, pero bueno, es difícil. Y lo otro difícil es que no nos aprueban los presupuestos. Por ejemplo, a nosotros ahora nos llegó la ley de presupuesto y me bajaron toda la plata para economía circular, huella de carbono y monitoreo, reporte y verificación. Chao. Porque no es prioritario para el mismo prioritario es construir casas. ¿Por qué vamos a estar? Esa fue la respuesta de la jefa de finanzas. Paola, que no pudieron defenderlo porque la prioridad para el mismo es construir casas y ¿por qué vamos a estar midiendo huella de carbono? Entonces, y etiquetaba materiales, ¿te fijas? Entonces, es complicado. Entonces, efectivamente, para nosotros, dado este marco de que es complicado, es súper importante la colaboración, porque lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otro, y probablemente incluso lo puede hacer mejor, no sabemos. Por eso que nosotros trabajamos mucho en este sistema de colaboración, y si sabemos que no está trabajando, eso es fantástico, apoyamos proyectos, porque sabemos que es un ecosistema colaborativo y entre todos podemos ir avanzando con un granito cada uno. Así que sí, para nosotros la colaboración es fundamental. Muchas gracias, Paola. Tú, Felipe, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta colaboración entre el mundo académico y el mundo público de ir avanzando en esta agenda de economía circular? ¿Y cómo tú crees que se podría ir agilizando también y aprovechando más esta sinergia y esta posibilidad de ir aportando que tanto valdrá Paola desde la institución de educación superior? Yo creo que somos unos afortunados de vivir el momento que estamos viviendo desde el punto de vista de economía circular en la construcción. Yo creo que está todo para acelerar esa transición. Hay mucha gente trabajando en los distintos sectores y todos, como dicen Paola, tienen la misma intención de colaboración. En el sentido es, todos realmente están apoyando los proyectos de todos porque entendemos que necesitamos, está en el grande el gap, la brecha, que necesitamos que todos avancen para lograrlo. Y parte de la economía circular es el trabajo colaborativo y en sistema, entonces se favorece mucho. Yo creo que lo que está haciendo el sector público es increíble, ya lo contó Pau, que hace 3 años no teníamos ni siquiera una definición de residuos de construcción y demolición, hoy va a ser exigido un plan de gestión de residuos de construcción y demolición en todas las horas del MIMBU, lo cual era impensado sin la gestión de la PAO. Lo mismo está pasando en el MOB con la Emelín Galdames, que no era pensado, hoy ya van a empezar a exigirse planes de gestión de residuos. Entonces, están pasando cosas, en el sector privado también están pasando cosas. Está la estrategia de economía circular en construcción, que la coordina la CDT con el Instituto de la Construcción y Construye 2025, que busca al 2025 generar metas concretas para esa transición. Nosotros desde la academia, la Escuela de Construcción Civil, pero también está la Escuela de Arquitectura UC, la Escuela de Ingeniería UC entregando información, está la Universidad de Santa María, está la Universidad del Biobío, hay muchas universidades entregando información y de verdad que a todos les vaya muy bien y que todos entreguen mucha información. Yo creo que hoy es el momento de cambiar las intenciones por las acciones y creo que llegó. Creo que quienes se nos van quedando un poco abajo quizás son las grandes empresas, pero se van a sumar más temprano que tarde, yo creo. Gracias, Felipe. Tengo 2 preguntas que han salido del público, una también en YouTube, que quizás son bastante específicas. La primera dice que cuáles son los documentos, leyes, decretos supremos, normas chilenas, entre otros, que establecen los estándares de calidad para los materiales de construcción. Quizá, bueno, chileno y quizá algún referente interesante de otro país que valga la pena tener en consideración. Una pregunta bien larga y complicada, pero a ver, el Ministerio de Vivienda hoy día exige exclusivamente resistencia al fuego, resistencia térmica, resistencia acústica y estructural. Esas son condiciones que establece porque son fuego y estructural porque son de seguridad,
¿cierto? Y habitabilidad mínima, que es comportamiento térmico y comportamiento acústico. Ahora, para un etiquetado de sustentabilidad de materiales, porque es lo que estamos hablando recién, lo que te estaba diciendo recién son de sistemas, sistema constructivo, muro, techo, para materiales, tenemos que armar un etiquetado de producto. Y esas normas, bueno, hoy día en los estándares de construcción sustentable para vivienda, o en la certificación de vivienda, o la certificación CES, o en la certificación LEED, en las certificaciones de sustentabilidad en general, hay estándares definidos por normas internacionales en todo. Y eso vamos a considerar como referencia, pero la exigencia va a tener que ser paulatina, porque evidentemente hay que preparar al mercado, a los laboratorios, etc. O sea, estamos desarrollando justamente una planificación para eso. Ya ha avanzado bastante la sistema de certificación en sí en movilizar. Y la información está disponible también hoy día solamente, básicamente en la plataforma del Chile Green Building Council. Pero así, ¿qué normas? Ahora no las voy a decir porque no me las sé de memoria, son muchas y son 12 requerimientos y cada uno tiene 2 o 3 normas, hay normas de estándar, hay normas de ensayo, algunas nacionales, otras internacionales, y eso lo podremos publicar el primer semestre del próximo año, que tenerlas todas publicadas. Pero igual se pueden meter por mientras en los estándares de construcción sustentable para vivienda y podrán encontrar en el capítulo 4 toda la información que necesitan. Excelente dato, muy preciso. Oye, y a mí me gustaría comentarte algo, como conversa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gap súper complejo, porque necesitamos más materiales y sistemas constructivos con atributos circulares, que básicamente son los que se van a empezar a certificar, con lo que dice Pau. El problema es que varios de ellos están surgiendo desde pymes, startups, que no tienen para pagar ese ensayo. Entonces, no pueden entrar a jugar a la cancha, ¿cachai? No alcanzan, porque tienen una barrera económica de 30 millones del análisis de ciclo de vida. Entonces, necesitamos, como sociedad, crear instrumentos de fomento que les permitan entrar a jugar siquiera, porque no están en la cancha todavía. Sí, eso lo hemos conversado con Corfo, que está en la mesa, y ellos saben, hay instrumentos, hoy día hay materiales que se han ensayado, análisis con declaración ambiental de producto no se han financiado, pero es una de las presiones que estamos metiendo a Corfo, porque efectivamente necesitamos que Corfo tenga esa línea de financiamiento para las pymes. Porque, o sea, es muy caro, un DAP vale 10 millones de pesos, 12 millones de pesos. Más los ensayos, por ejemplo, si tú quieres hacer un ensayo del fuego, hace unos años pudimos financiar sistemas de quincha húmeda y quincha seca que hicieran todos los ensayos, fueron 20 millones de pesos, pero solamente los ensayos mínimos, fuego, acústico, térmico, y ya ahí. Y sin DAP, o sea, te puedes fácilmente llegar a los 30, 40 millones de pesos para lograr tener información ambiental de tu material. O sea, hay una barrera económica bien importante como entrar. Y eso quizás lleva un poco a ciertos desafíos también como de la industria, como cómo uno desarrolla una industria más local, porque finalmente si uno no tiene la capacidad de certificar localmente materiales que se están produciendo acá, quizás va a terminar gravitando en cosas que vienen desde afuera, ¿no? También quizás eso es parte de lo que le podría interesar a Corfo, ¿no? ¿Está en la discusión eso? No, es que lo que pasa es que una cosa es lo que discutimos los técnicos de este mundo y otra cosa es los políticos que definen los financiamientos, porque Corfo está preocupado de la productividad de la industria. Tiene líneas de circularidad, pero no necesariamente porque haya un foco de fomento de economías locales. Y de hecho ha sido una crítica que yo he dado en particular en algunas ocasiones, porque tenemos que fomentar industrias locales. Por ejemplo, yo siempre digo, los calefactores, o sea, esto de traer calefactores de pellet desde Austria, podríamos fomentar industria de calefacción de pellet o de leña o cocinas de leña industrial, así súper eficiente. Porque para no eliminar la cocina de leña, o sea, hay un montón de oportunidades acá, pero todavía no se ha logrado ese foco desde Corfo. Quizás quiero hacer una pregunta también va en esa línea y que tiene que ver con como el aparataje que se requiere para que esto gane tracción. O sea, yo desde mi ingenuidad le estoy preguntando, yo no soy experto en estos temas para nada, pero
Me imagino que una transformación hacia un modelo de economía circular, y lo veía desde lo que presentaba Felipe, y también lo veía desde la complejidad de todo este aparataje normativo y de reglamentación que mencionaba Paola, se requiere una transformación que es bien sistémica de toda la industria, ¿no es cierto?, de la construcción. Y me imagino que también requiere que empiecen a generarse procesos más industrializados de producción de ciertos materiales o de formas de construir. Y en ese sentido quizás también ahí hay una tremenda oportunidad, pero que quizás hoy día todavía está en el escenario de una tremenda barrera, de que no podemos como empezar a subir esa montaña. Quizás me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea de cuáles podrían ser esos procesos industriales o de gran escala, o quizás que tienen manifestaciones más locales de producción, como decías tú, Paola, que podrían ser clave de fomentar en el país para avanzar más rápido en temáticas de economía circular en la construcción. Quizás Felipe podría partir. Sí, yo creo que es una buena pregunta, porque además somos un país complejo, ¿no? Somos muy largos, con mercados pequeños locales, que a veces no justifican grandes inversiones. Yo partiría con mínimos. El Banco Mundial dice que tú no puedes gestionar ni avanzar en economía circular, ni en gestión de residuos, si ni siquiera tienes un lugar donde depositarlos. En Chile, la PAO sabe muy bien que el 20% de los residuos de construcción y demolición no tienen en su región un sitio para ser depositados legalmente. Significa que, por lo tanto, las posibilidades que terminen en un lugar ilegal son bastante altas, salvo aquellas constructoras que efectivamente decidan enviarlos a otra región. Entonces yo partiría con una infraestructura mínima de deposición final. Luego nos faltan lugares de valorización de esos residuos. Pero ahí se nos empieza a unir con que necesitamos cambiar la normativa que nos permita valorizar ciertos residuos. Hoy por hoy no podemos valorizar como quisiésemos los áridos, el hormigón, para utilizarlo como se utiliza en otras partes del mundo. Y por lo tanto, mientras no tengamos ese cambio legal, la inversión es más compleja. Entonces, estamos tan abajo que necesitamos como ir avanzando de a poquitito. Lo interesante es que esos poquititos están identificados, porque está en la hoja de ruta. Como que ya alguien hizo ese trabajo interministerial, como me cuenta la PAO, y por lo tanto necesitamos ir avanzando. Yo creo que es seguir esa ruta, seguir eliminando o desbloqueando estos límites de nuestro cuerpo normativo, y así. Infraestructura de valorización, áridos la necesitamos, porque además los áridos ilegales son un temor en Chile, Francisco, que ni te cuento. Entonces yo partiría por ahí. ¿Pau? Oye, acabo de revisar, 307 comunas que no tienen dónde disponer residuos. 307 de 345, increíble. Bueno, mira, la verdad que yo me voy a desviar un poco, Felipe y Francisco, porque para mí el problema más importante es que mientras sigamos considerando los costos directos y compitamos por costos directos, no vamos a poder ser sustentables. O sea, en la medida que un proceso no incorpore los costos de los impactos ambientales de su proceso, la mitigación de esos impactos ambientales, ¿ya? Vamos a seguir, pues, va a ser difícil que un sistema más sustentable, que se considera más caro, compita con uno más barato. Entonces, hoy día, lo más básico es, botar residuos no tiene precio, pero sí valorizar. Entonces, ¿cómo es posible que nadie se haga cargo de los privados directamente, y del Estado, porque eso también votamos, harto, de los impactos ambientales que generan los residuos y de los impactos sociales que generan esos residuos, esos pasivos, ¿no? Pasivos ambientales. De hecho, en realidad, sí pagamos como Estado, todos los ministerios destinamos, la mayoría, financiamiento a mitigación de impactos ambientales, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos los planes de descontaminación atmosférica, donde los ministerios ponen plata para cambio calefactorio, acondicionamientos térmicos, también en temas de mitigación o de adaptación, en el caso del MOP, etcétera. Entonces, hoy día hay un costo que lo tiene que tomar el país entero, ¿no? Y ese costo se tiene que llevar al costo de la industria. Entonces, si yo tengo una industria o un sistema constructivo con un impacto A versus un impacto B, debiera tener un costo. Por eso para nosotros es fundamental hoy día el trabajo del equipo de economía circular. Yo hablo de equipo, pero son estos grupos interministeriales e intersectoriales
y de huella, porque lo que estamos promoviendo entre todos es que empecemos a levantar la información ambiental de nuestros procesos, porque la siguiente patita es valorizar ese impacto, y ese impacto tenemos que lograr incorporarlo en la competencia. Y eso yo no sé cómo lo vamos a hacer, eso no tengo idea, pero yo creo que esa es la forma, porque hoy día a mí me dicen, digo que promuevo la certificación de bienestar sustentable, y me dicen, ya, ¿cuánto más caro es? 4% más caro. Pero en realidad, ¿cuánto estoy reduciendo de emisiones? ¿Cuánto estoy reduciendo de impactos ambientales? Perdón. Entonces, eso. Yo creo que la prefabricación, la industrialización es súper buena, pero claro, puede ser más cara que lo artesanal. Ahora yo igual, eso hay que evaluarlo, su ciclo, ¿no? No puedo estimarlo, pero evidentemente que, por último, y para cerrar, para mí la industrialización no tiene que ver con la maquinaria, la tecnología, sino que la profesionalización del rubro. O sea, para nosotros un desafío es la certificación de capacidades. Yo aquí puse supervisor ambiental y jornal, pero en realidad para nosotros lo fundamental es que ojalá todas las obras cuenten con mano de obra calificada, que se contrate con una categorización, con un costo estandarizado, con todos los temas de sueldos y de cosas más seguros laborales estables, que se ordene eso. En la medida que nosotros tengamos educada la mano de obra y valorizada correctamente y estandarizada, vamos a tener un servicio y un producto de calidad. Pero hoy día, en realidad, los que hemos trabajado en construcción, es súper difícil manejar un equipo, súper difícil controlar la calidad, incluso en industrialización. O sea, cuando partió Baumax prefabricado fue súper complicado porque la mano de obra no estaba educada para trabajar en industrialización. Entonces, ahí tenemos que hincarle el diente y vamos a tener mejores productos, más sustentabilidad y todo. Me gustaría complementarte, si me lo permites, Francisco. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Hay comunas en Chile que gastan más recuperando vertederos ilegales que lo que ingresa por concepto de permiso de edificación en su propia comuna. O sea, sale más caro recoger la basura de otros que lo que ganan por construcción en su comuna. Pero no solo de la mano de obra, también creo que los profesionales también juegan un rol muy importante. Y creo que eso es lo que es interesante que trataba de transmitir desde la Escuela de Construcción Civil, la importancia de que las nuevas generaciones vengan con un ADN distinto. O sea, formar a las nuevas generaciones en economía circular. Hicimos un estudio con la Universidad Diego Portales sobre la disposición a pagar de residuos pagos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar una constructora por residuos? Porque si había una diferencia con lo que pagaban, algo podíamos hacer ahí. Y el resultado salió negativo. Las constructoras quieren pagar menos de lo que pagan. Sin embargo, aquellos profesionales que sabían de economía circular estaban dispuestos a pagar más. Lo encuentro interesantísimo como dato, porque significa que nosotros, cuando incorporamos economía circular en el currículum, todos los constructores civiles, José, van a tener esa formación. Y sí van a estar dispuestos a incluir esos costos que tú estás mencionando. ¿Sí? Súper interesante, Felipe. Paola, yo coincido plenamente. Yo creo que uno de los grandes desafíos en toda la agenda de sustentabilidad es la internalización de aquello que está mal dichamente externalidades, ¿no es cierto? Como que cosas que pasan allá afuera y ahí veremos quién se hace cargo, cuando en realidad siempre han sido parte del costo, porque de alguna u otra forma lo vamos a tener que pagar unos u otros. El tema es que de repente el costo lo termina pagando otro. O sea, se internalizan los beneficios, se sociabilizan los impactos, se dice eso. Y en ese sentido, sin duda, la construcción debe tener muchísimo impacto. Yo creo que conectando un poco también con lo que dice Felipe, la toma de conciencia de estos desafíos y de que quienes están saliendo como profesionales a ejercer su labor en distintos ámbitos tengan esto como un principio. La economía circular, la sustentabilidad, los distintos frentes que tenemos que abordar es clave. Y eso me lleva a una pregunta que me gustaría, que está un poquito más asociado a la agenda que nosotros estamos tratando de impulsar desde el instituto, y que quiero conectar con tu experiencia, Paola, de colaboración, que encuentro fascinante, porque es súper invisible, pero es tan importante. O sea, esta colaboración que es compleja, que requiere energía, que es intersectorial, con personalidades que seguramente son muy distintas, ritmos que son muy diferentes, egos de repente que compiten, a veces dentro de los mismos sectores, me imagino,
pero siempre hay personas ahí, en distintos espacios, que van facilitando que esto suceda. Y por otro lado, conectado con lo que dice Felipe, no solamente en el mundo público pasa eso, sino también podemos pensar que las personas que llegan a trabajar en distintas empresas pueden jugar un rol. Entonces, desde esa mirada, ¿cómo podemos entender? ¿Cuál podría ser como cómo entendemos el ser agente de cambio? Porque lo que versa como típicamente en los medios y que es súper soft, yo encuentro, es como el granito de arena, y como que tú vas y reciclas una lata y casi que con eso pagas tus culpas, pero creo que es más complejo que eso. Entonces, ¿cómo ustedes han visto en la práctica que se puede agenciar cambio y cómo eso se puede intencionar más en la formación de nuestros estudiantes? Agente cambio. Yo creo que, bueno, la educación es fundamental, ¿cierto? El nivel de conocimiento, acceder a otros, salirte de la caja un poco, no estar siempre como, hoy las cosas siempre se han hecho así. Eso a mí me da una patada en la guata cuando me dicen, siempre ha sido así. ¡Pah! Esa no es la respuesta. Entonces, siempre como tratar de estudiar y salir un poco de la caja de cómo se hacen las cosas, por una parte, por otra parte escuchar a los demás. Yo siempre pienso que es muy importante el tema de que siempre hay alguien que te puede, siempre todos algo te pueden aportar. Y el tema de trabajar en forma colaborativa, bueno, claro, uno puede ser agente de cambio solo, haciendo una cosita, pero puedes hacer más cambios en conjunto, eso de todas maneras. Te vas a demorar más. Parece que es así como una pérdida de tiempo, momentos, pero en realidad se ven los cambios después y tienen más impacto. Eso es lo que podría decir yo. Gracias, Pau. Mi respuesta no es mía, se lo voy a copiar a Pedro Mancilla de IUS, que es amigo también de la casa, y que él decía, en colaboración en sustentabilidad, en la construcción, en economía circular, en la construcción necesitamos salir de esta lógica transaccional, en donde, ¿qué gano yo? ¿Qué ganas tú con esto? Y vamos como transando para que los dos vayamos ganando. Y creo que algo bonito que ha pasado de todas estas personas que están trabajando muy al alero de la PAO, de Alejandra Tapia, de la Paola Molina, que son como grandes hubs de sustentabilidad en la construcción, es que lograr convencernos de que todos ayudemos a todos, sin buscar nada a cambio, y en esa lógica todos hemos ido ganando mucho más. Entonces, creo que cuando uno entra en ese flow, solo cosas buenas pasan. Gracias, Felipe. Hoy encuentro fascinante, quizás no, lo saqué un poquito del ámbito de conversación, pero creo que dado que estamos hablando desde la academia, el mundo público, esta idea del agente cambio, que es una en la cual nosotros nos gusta trabajar en el instituto, y que entendemos es fundamental, que tiene que ver con aquellas competencias básicas que queremos que tengan las personas que están egresando a la institución y que sean capaces de justamente agenciar cambio. Y coincido plenamente en esta idea no es solo, ¿no es cierto? Se puede hacer mucho más desde la colaboración, y eso implica que hay que tener ciertas capacidades de escucha, hay que también, es súper interesante lo que dice Felipe, no ir poniendo como esta lógica de que hagan yo primero, porque finalmente eso te pone una barrera muy grande. No siempre es tan claro lo que gana una parte, y porque estamos frente a escenarios que son de alta incertidumbre, entonces un poco ya estamos apostando a un propósito común y vamos remando, y en el camino vamos buscando cómo, bueno, finalmente esto va irradiando beneficios para todos, bueno, y no está como en primer lugar en la ganancia individual, sino que es una ganancia colectiva, así que me parece súper importante. Y también quiero destacar este rol que menciona Felipe, siguen nombrando ciertos nombres, ¿no es cierto? Nombre y apellido, personas ubicadas en algunos lugares, ¿no es cierto? Creo que eso también es interesante porque me da la sensación de que hay como tejedoras y tejedores, ¿no? De relaciones, de vínculos, de conexiones. Oye, tal persona trabaja en esto. Quizá también me gustaría preguntarte un poco de ese rol, Paola. ¿Cómo es vivir ese rol de tejer esta articulación y estas colaboraciones? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo funciona esto? Porque de repente creo que eso tampoco se intuye tanto desde la universidad, de la experiencia educativa, que eso puede ser un rol tan importante. Yo creo que fue un regalo, o sea, me han preguntado, ¿cómo llegaste a ser líder de no sé? No sé, yo llegué acá.
No, yo creo bueno, yo lo considero como un regalo de alguna manera, pero también producto del trabajo colaborativo, reitero, siempre como el hecho, yo creo que de escuchar a los demás y de aplicar y de ir sacando productos, uno va como construyendo un respaldo, una confianza yo creo, sí. Y de alguna manera, bueno, llegué al puesto que estoy, por lo mismo, y al principio fue súper difícil, o sea, era muy adverso el entorno en varios sentidos, y de a poco fui como avanzando, ganando espacio y qué sé yo. Yo me acuerdo que al principio me enojaba un montón, era como más mal genio. Ahora ya como que me enojo menos. ¿Cómo no me escuchan? Esto es muy importante, el planeta se está calentando. Y ahora, bueno, ya. Pero, no mira, yo creo que es un tema de trabajo nomás, y yo creo que tiene que ver con el dar confianza, proyectar confianza, eso. Y lo que decía Felipe, nosotras, y hablaba de la Ale, hablaba de la Evelyn, nosotras no trabajamos por nosotras, ¿no? ¿Cachai? Nosotros trabajamos por un bien común. Entonces, a veces me pasa, claro, yo para los negocios soy súper mala, pues, porque yo no estoy pensando en ganar plata, pues, ¿cachai? Y entonces, claro, en un rol así, me acomoda más porque es por un bien común, no es por posicionamiento ni nada de eso. Gracias, Pau. Me parece, yo también tu grito así de desesperación, que finalmente, claro, cuando uno ve la urgencia hay una ansiedad que te empieza a comer, pero claro, hay que entender los tiempos de las cosas y saber navegar ahí. Hoy quiero plantear una pregunta a ambos que los saca un poquito de lo que estábamos hablando, pero creo que es necesario abordarla porque se nos viene la COP. Y hay una pregunta que habla un poco de hacia dónde va la agenda de la carbono neutralidad en el ámbito de la construcción. Felipe ya mencionó algo sobre el vínculo, que yo nunca lo había escuchado, lo encontré muy interesante, la contribución que puede tener la economía circular para alcanzar la carbono neutralidad, pero también un poco esta pregunta va más orientada a qué es lo que viene en el sector, así como qué es lo que le va a caer encima quizás prontamente a las empresas constructoras, inmobiliarias, que haya que poner atención, y que también las personas que están formándose como constructor, ingeniero, arquitecto, debiesen estar bien atentos, porque finalmente va a definir algunas directrices respecto a cómo conseguir su proyección profesional, para que no salgan desactualizados. Como yo. Está todo de la mano, porque la huella de carbono y la economía circular es un modo de poder lograr la carbono neutralidad. Entonces lo que se viene, bueno, vamos a lanzar la estrategia, yo creo que de ahí viene la pregunta, en noviembre, y los principales focos de la estrategia son promover edificaciones de neta cero en energía, o sea, ojalá lo más eficiente posible. Vamos a, por supuesto, potenciarlo a través de las certificaciones primero, la reglamentación esperamos poder avanzar. Y por otro lado, el tema de los productos y los procesos de construcción, contar con esta información, primero voluntariamente a través de etiquetas o certificaciones, y después vamos a empezar a exigir contar con la información para más adelante poder definir líneas bases y establecer metas, ¿no? Todo un proceso, yo creo que los próximos 3-5 años son de levantamiento de información y poder empezar a establecer metas recién después de eso. O sea, por lo menos después de 2025, ahí vamos a poder empezar a establecer metas de reducción de procesos, porque no tenemos los procesos levantados acá y los materiales, algunos, otros no. Así que estamos en eso. Eso es lo que se viene. Y tú, Felipe, por tu lado, hay tu sondeo académico, investigación, que estás viendo un poco cómo vienen las tendencias para el rubro. ¿Qué detectas tú que se viene con fuerza los próximos años en este contexto? Yo creo que la economía circular va a seguir tomando fuerza. Creo que es más concreto para tomarlo. Y quizás la carbono neutralidad, la sustentabilidad, que a veces es más difícil de sentirlo, van a ser lo que buscamos a través de esta economía circular. Yo creo que va a tomar cada vez más fuerza, que se hizo, este martes salió publicado un artículo que mostraba cómo se había incorporado la economía circular en la construcción.
mostrar que son las startups las que la están llevando en el mundo. No solo en Chile este problema, en el mundo las startups, la mayoría desde los residuos como recursos. Yo creo que los próximos años van a ser las grandes empresas las que van a empezar a transitar. Y cuando ellas vean el potencial de esto, vamos a girar la báscula. Yo estoy súper esperanzado de los próximos años en economía circular, pero también quiero ser honesto, esto no es un cambio de la industria, es un cambio de todos. A veces es súper fácil, yo quiero que la Panito Cola sea circular, pero yo quiero seguir comprando envases desechables. Esto no es así, vamos a necesitar cambiar la forma de ver cómo vivimos. Gracias, Felipe. Bueno, y para ir terminando, les quiero pedir un último mensaje cortito, que es como hacer el ejercicio de, si ustedes estuvieran entrando a la universidad, digamos que también con el foco de estudiar una carrera asociada al rubro de la construcción. Quizás aquí tenemos audiencia que no es solamente construcción civil, sino pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, quizás otras personas, incluso diseñadores. Y viendo el escenario que está, ¿qué recomendaciones les darían de poner atención? Así cosas que les gustaría, porque ahora ya no tenemos tiempo, ¿cierto? O sea, tenemos re poco tiempo para estudiar. Bueno, Felipe ha hecho su carrera académica, entonces está obligado a estar estudiando, poniéndose al día, pero también de repente no tenemos el tiempo para tomar ese ramo interesante o ir a ese seminario. Entonces hay muchas cosas que hoy día están dando vuelta. ¿Qué recomendaciones les darían sobre oportunidades a tomar como estudiantes para enfrentar bien lo que viene en el mundo de la construcción? Yo tengo una recomendación que no es académica y que va de la mano a lo tuyo de los gestores del cambio. Yo puedo decirte el nombre de cada una de las personas que está haciendo la diferencia en distintas organizaciones. En general son mujeres, debo decirlo. Y tienen habilidades blandas muy particulares. Yo creo que hay que aprovechar la universidad de tomar todas las instancias, de tomar ramos en otras carreras que nos ofrece la UC, tomar ramos interesantes, conocer formas, desarrollar las habilidades blandas va a ser fundamental para tiempos turbulentos que se vienen. Yo les diría, si pueden postular una beca y salir a estudiar fuera de Chile, a cualquier lugar, es una ayuda, porque es salir de la caja y es aprender a que las cosas se pueden hacer de otra manera, es aprender nuevas culturas, y ahí es cuando uno como que te pasa algo y dices, ya, en las cosas voy a volver a Chile a aportar, o donde esté, ¿no? Pero básicamente eso, si pueden salir y hacer el esfuerzo de estudiar y ganarse una beca, eso sería un buen aporte para esa persona y para el país también. Que en la Católica es súper factible, porque tiene un programa de intercambio académico súper cómodo para irse con ayuda, es muy, muy bueno. Genial. Ya, muchas gracias. Ha sido una interesante conversación en este primer seminario, diálogo que hemos establecido ahora con colaboración con la Escuela de Construcción Civil. Quiero felicitar todo el trabajo que ha hecho Paola, con toda esta articulación, que lo encuentro fascinante. Yo, Paola, he escuchado tu nombre muchas veces, porque, bueno, mi señora es Montserrat Bobadilla, la conoce hace tiempo. Entonces, hace rato que escucho a la Paola he visto a través de su trabajo también cómo ha ido progresando todo este asunto, y lo encuentro fascinante, aunque no sea mi ámbito de trabajo. Y por otro lado, quiero felicitar a Felipe, bueno, y a toda la gente que ha trabajado en la Escuela de Construcción en atreverse a reformular la malla, en estar dispuestos a actualizarla acorde a los tiempos. De repente uno se sorprende ver las mallas, los desactualizadas que están, y lo urgente que es que entreguemos estas competencias que que las necesitamos ya en nuestros profesionales. Entonces, la invitación es a que sigamos todos trabajando en esto, y a quienes nos están viendo, que se mantengan informados tanto de lo que está haciendo la escuela, como también lo que nosotros estamos tratando de impulsar desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Vamos a tener otras instancias así, con otras unidades académicas, así que manténganse conectados a nuestras redes y también las de la Escuela de Construcción Civil. Así que lo dejamos hasta acá, y que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.